Muy buenos días para todos. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos regala, este espacio de reflexiones, un día más, una bendición más. Qué gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. Y nada, comencemos. Pidámosle al Señor que nos instruya en esta mañana. Gracias, Señor, por un día más, una bendición más, un tiempo más para poder conocer acerca de ti. Perdona, Señor Padre Santo, nuestra arrogancia, porque muchas veces hemos sido arrogantes y no hemos querido buscarte. Pensamos que como estamos bien, y nos hace falta mucho por comprender. Te pedimos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos y que nuestro corazón sea tocado por esta palabra, por esta reflexión en esta mañana, en estos tiempos en los cuales necesitamos más que nunca volver nuestro rostro a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, continuamos con nuestras reflexiones que estamos viendo del Evangelio de Juan. Estamos viendo el Evangelio del apóstol Juan y vamos a leer desde el versículo, ya les digo, se me perdió acá lo que tenía. Desde el versículo 35 hasta el versículo 51. Dice la palabra de Dios: al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, y al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto de día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Amén. Bueno, amigos, vamos a estudiarlo versículo por versículo. Y aquí vamos a hacer muchas referencias geográficas e históricas para poder contextualizarnos un poco de lo que pasó acá.
inicia este pasaje en el versículo 35 con la escena en donde nos muestra a Juan que está otra vez con sus discípulos, ¿sí? Estamos todavía con Juan el Bautista, y cuando pasa Jesús por el camino, llega y vuelve, y Juan proclama quién es Jesús. Lo vimos el día de ayer. Jesús es el Cordero de Dios. Y vuelve Juan y lo proclama. Cuando pasa, miren al Cordero de Dios, les dice a sus discípulos. Juan les dijo, miren al Cordero de Dios, miren a aquel que va a hacer sacrificio por nosotros. Miren a aquel que va a hacer sacrificio por nosotros. Mírenlo. Aquí está. Este es el hombre. A él síganlo. En él se cumplen todas las promesas de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando él declaró eso, dos de sus discípulos siguieron a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que lo que ayer vimos acerca de la proclamación del arrepentimiento y la proclamación de Cristo, ellos la creyeron y la entendieron, y por eso empezaron a seguir a Jesús. Y quisieron conocerle. Cuando uno empieza a seguir a Cristo, uno quiere conocerle. Por eso viene la pregunta, desde el versículo 38, Jesús les dijo, ¿qué quieren? Entonces ellos le dijeron, maestro, ¿dónde te hospedas? O sea, ¿dónde te estás quedando? Queremos conocer dónde estás. Y dice que lo acompañaron de dos hospedajes y se quedaron el resto de día con él. Empezaron a entablar una relación con Jesús. Empezaron a entablar una relación con él. Cuando usted y yo comenzamos, aceptamos la verdad de Cristo, comenzamos a entablar una relación con él. Dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los hombres que al oír lo que Juan dijo siguieron a Jesús. Era uno de los dos discípulos. El otro no se menciona, pero lo que pude estudiar es que el otro posiblemente era el mismo evangelista, era Juan. De hecho, Juan nunca se llama en el evangelio a sí mismo, ni en primera ni en tercera persona ni nada, sino no se pone nombre, sino dice al discípulo que más amaba, y era por el profundo sentimiento de Juan, la profunda convicción de que Dios le amó de manera personal. Y no era una convicción egoísta, sino lo que nos quiere mostrar el evangelista, haciendo este paréntesis, es que cuando conocemos a Cristo, tú y yo somos amados de manera personal por Él. Bueno, estos dos discípulos creyeron y empezaron a conocer a Jesús, quisieron conocer a Jesús. Y entonces Andrés empezó a replicar ese mensaje en su familia. Y al primero que llamó fue a su hermano, a Simón. Y le dijo, mira, encontramos al Mesías, encontramos al que nos va a salvar, aquel que trae la esperanza para Israel, al ungido de Dios. ¿Cuál significa que, amigo, usted y yo, que empezamos a conocer de esta esperanza, debemos compartírsela a otros? ¿Ok? Mire lo interesante en este versículo, que Jesús cuando conoció a Simón, le cambió el nombre y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, Simón Bar-Jona. Simón Bar-Jona, pero te llamarás Cefas, Kefa en arameo era Kefa, que significa Pedro o Petros en griego, ¿sí? Piedra. Podemos empezar a investigar, pero digamos no es el caso para este día, por qué lo llamó así.
si iba a ser si iba con relación a su carácter actual, porque era testarudo, o con relación a su ministerio futuro, porque iba a ser columna y digamos como el líder de sus hermanos apóstoles, ¿cierto? Pero digamos no es el caso. Lo que quiero mostrar en este pasaje es que Jesús cambia nuestra identidad. Ya no somos los mismos. Ya no soy Juan Sebastián simplemente, sino soy un hijo de Dios, sino soy una nueva creación. Y esto es lo que nos significa este cambio de nombre, una nueva creación. Tenemos una nueva identidad en Cristo cuando somos transformados por Él, cuando reconocemos que hemos andado en nuestros malos caminos y podemos mirar a nuestro Señor. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: ven y sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Era un vecino, eran todos del mismo pueblo, eran paisanos, ¿sí? Entonces Jesús empezó a llamar a gente que era de la misma región, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar algo que es bien interesante sobre la región de Galilea y sobre estos pueblos en particular. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y mire la expresión de Natanael o Bartolomé. Si usted va a buscar en otro evangelio, no va a encontrar Natanael, va a encontrar Bartolomé, pero son el mismo personaje. Y mire lo que dice este señor. Dice: Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué hizo esta exclamación este señor? Entonces va a preguntar: ¿pero por qué? ¿Cómo así? ¿Qué tenía Nazaret de raro? Mire, Galilea era una región, o es una región, principalmente agrícola. ¿Por qué agrícola? Por las características que tiene. Leía que pues tiene alta pluviosidad y es una región fértil, es un valle fértil. Tiene un lago, el mar de Galilea, o lago de Tiberias, o lago Cineret, como le conocían antiguamente. Y es una zona donde principalmente se presta para la agricultura y para la pesca, ¿sí? Solamente habían, las principales ciudades de esta región eran dos. Una que se llamaba Séforis, que era una ciudad que venía desde la cultura helenística, y eso, digamos, su gran auge era de tipo helenístico, tenía mucha influencia griega y era una ciudad gentil, por llamarlo así. O sea, era plagada de costumbres griegas, ¿cierto? Y llena de cultura helenística. Y la otra era Tiberias. Tiberias era una ciudad que se había fundado hacía relativamente poco, tenía más o menos unos 15 años de fundada en la época de Jesús, y la había hecho Herodes en honor al emperador Tiberio. Había fundado con ese nombre en honor al emperador Tiberio. Fuera de estos focos, de estos centros urbanísticos, la gran mayoría de Galilea eran poblaciones dedicadas a la agricultura y a la pesca. Betsaida era una ciudad dedicada a la pesca porque quedaba muy cerca del mar de Galilea, específicamente al norte. Entonces por eso usted ve que la mayoría de los discípulos de Jesús eran pescadores, porque la mayoría era de Betsaida. Entonces su oficio u ocupación principal era la pesca. Pero en el caso de Jesús, venía de Nazaret, una ciudad que ni siquiera era tenida en cuenta dentro del mapa. Nazaret queda al sur de Galilea y era una ciudad netamente agrícola que no tenía más de 500 habitantes. Era una ciudad pobre, de campesinos. Entonces era una ciudad insignificante, una ciudad que no llamaba la atención. Entonces este Natanael cuestionaba el origen del Mesías primero
porque pues venía de una ciudad donde X. Y segundo, pues se imaginaba, como todos los judíos, que pues el Mesías iba a venir, era de una gran ciudad y que era que iba a ser un gran rey y que venía con todo su esplendor, ¿cierto? Pero resulta y pasa que Jesús vino en la condición más humilde, como leíamos hace unos días. Como leíamos hace unos días, Jesús vino en su condición más humilde. Mira. Perdón, aquí pongo un momentico esto para mi niño. Jesús vino en una condición humilde. Vino como siervo para ser exaltado. Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y se hizo como nosotros y se hizo de la forma más humilde. Nació en un pequeño pueblo, nació en un establo, no nació con las comodidades de un rey, sino nació en un establo. Imagínense nacer en un establo lleno de animales, oliendo a popó de animal, ¿sí? El olor de la paja húmeda, orinada. No es un olor muy agradable. Todo aquel que ha estado en una caballeriza, en un establo, en un cobertizo, en una marranera, se puede imaginar esto, que el olor no es rico, no es agradable. Y nacer en estas condiciones y después pues tener que huir a Egipto, luego regresar a una ciudad de Nazaret y pues vivir del oficio de su padre, cierto, que era carpintero, pues no era un gran oficio, y en una ciudad pobre como Nazaret. Entonces no le hacía acreedor de título de rey a los ojos humanos, ¿cierto? Entonces este señor se aventuró a decir, pero que va a salir de un pueblucho, ¿sí? De un pueblucho, un pueblo tan insignificante de esta región. Que me digan que nació en Séforis. Ah, no, sí es el rey, claro, viene de una ciudad importante. O que nació viene de Jerusalén. Uy, sí, súper, la ciudad de nosotros los judíos. Pero que viene de Nazaret. Y Felipe le dice, ven y compruébalo tú mismo. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Paro acá. La higuera se utilizaba, lo leía, para estudiar y abrigarse del sol. Entonces lo que, digamos, nos entrevé esto era que hay una conexión entre la expresión de Jesús, la primera expresión, y luego la respuesta a la pregunta de Natanael. Natanael era un hombre que esperaba la venida del Mesías. Natanael era un hombre que estudiaba las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice que la higuera era comúnmente usada para sentarse a estudiar y refrescarse del sol. Entonces, este hombre muy seguramente estaba estudiando, estaba leyendo, estaba estudiando, estaba meditando en las Escrituras. Y Jesús menciona a Natanael como un hombre íntegro. Entonces, en alusión a eso. Y luego le dice, pude verte en la higuera antes de que Felipe te encontrara. Entonces Natanael se dio cuenta que cómo lo iba a ver si no estaba por ahí. Entonces, tú eres el Hijo de Dios y tal. Entonces Jesús les dice, solamente porque le dije eso, porque se lo mostré, eso no es nada comparado a lo que van a ver. Y termina con el versículo 51, donde dice, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto
y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Me encanta esta frase como termina este capítulo. Quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Este pasaje me acuerda de un pasaje en Génesis, cuando Jacob iba de camino para donde su suegro. Él iba de camino hacia donde sus parientes porque estaba huyendo de su hermano. Y se recostó en una piedra. Y tuvo una visión que era una escalera al cielo y que iban ángeles subiendo y bajando por esa escalera. Y él dijo: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, y le puso por nombre Betel. Pero mire la semejanza entre este pasaje que le estoy diciendo, que le estoy parafraseando de Génesis. Lo voy a buscar para que usted lo pueda leer y no crea que es que yo estoy acá hablando carreta. Mientras lo busco le voy diciendo. Mire el paralelismo. Génesis 20. Mire el paralelismo entre este pasaje y lo que Jesús menciona en Juan 1:51. Se lo voy a leer para que usted crea lo que yo le estoy diciendo y no crea que es que yo le estoy echando un carretazo. Mire, es Génesis capítulo 28, versículo 10, dice: mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que ha terminado de darte todo lo que te prometía. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta del mismo cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Ese luz quiere decir almendro. No representa la luz física, sino luz en hebreo quiere decir almendro. Se llamaba almendro antes y le puso Betel, que era casa de Dios. Tremendo esto, porque utiliza la misma figura. Jesús utiliza la misma figura que vio Jacob, una escalera al cielo con ángeles subiendo y bajando. Y al final de la escalera Dios le promete a Jacob que va a tener una descendencia numerosa, y dice en el versículo 14: y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. ¿Sabe cuál es esa bendición? Cristo. Y esa bendición llegó para traer la escalera al cielo y para que todos pudiéramos acceder al Padre y recibir las bendiciones. Tremendo, ¿no? Fue prometido desde Génesis y aquí lo estamos viendo siendo cumplido por Jesús y citado por Jesús. Ya la escalera al cielo está.
los ángeles subiendo y bajando, y la escalera en la tierra es Cristo. La escalera para ir al cielo es Cristo. No es lo que tú hagas, no son los esfuerzos que tú puedas hacer, sino solo Cristo es la escalera al cielo, en donde serán benditas todas las naciones de la tierra. Y todo aquel que en él cree será bendecido, porque tendrá salvación y vida eterna. Para terminar, ¿de qué bendición estamos hablando? ¿Cómo podemos ver a Jesús siendo escalera al cielo? De esta manera, querido amigo, amiga. Esto es lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo. Mire cómo este rey, insignificante para unos, porque en este tiempo muchos no utilizarán la expresión que utilizó Natanael. Pero en Nazaret viene algo bueno, ese pueblucho. Pero dirán, ¿será que ese Dios sí hace algo? Es que Dios no existe. Es que el Dios de este mundo soy yo. El Dios es el dinero. Yo no necesito a Dios. ¿Ese Dios será que sí es capaz de salvarme? ¿Y me va a salvar de qué? Y tienen a Dios por insignificante, tienen a Dios por pobre, tienen a Dios, no lo tienen en cuenta. O los que lo tratan de tener en cuenta piensan que Cristo es un yeso que está colgado en un templo, o está ubicado en algún santuario, o es una estatua que está en la calle, ¿sí? Entonces tienen muchos Cristos en muchas partes, ¿cierto? Y muchas imágenes, o creen que es un Dios tan poco suficiente que necesita ser coadyuvado por una multitud y un rosario de santos, un rosario de vírgenes, y no. O que es tan pobre que tenemos que nosotros mismos ayudarle a salir adelante. Entonces, sí, Dios está ahí, pero yo tengo que hacer mi propio esfuerzo de trabajar y de conseguir plata, porque es que lo que a mí me sirve es tener plata, y a mí lo que me sirve es estar bien con todo el mundo, y ya, ¿cierto? Entonces, tienen a un Dios pobreteado, o lo que es peor, ni siquiera se acuerdan que hay un Dios. Entonces, para poder fijarnos que este Dios vino en una condición humilde, pero que vino a ser la escalera al cielo para ti y para mí, querido amigo, querida amiga, les voy a leer este pasaje. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Tremendo, ¿no? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Es lo que he venido hablando todo este tiempo y está aquí clarísimo. Efesios 2, del 1 al 10, vamos en el versículo 3. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. No hay otra forma, solo gracia. Versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, versículo 8. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó
para nosotros tiempo atrás. ¿Sí ve? Cristo es la escalera al cielo. Cristo nos dio la salvación por gracia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos sujetos a nuestra inclinación pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, dice el pasaje, éramos objeto de la ira de Dios. Pero en su misericordia, por su gracia, Dios tendió esa escalera. Aún estando muertos, Dios tendió esa escalera, que es Cristo, y nos dio vida a través de Él. Y somos salvos por su gracia, creyendo en que Cristo es esa escalera, en que Cristo es el único camino que nos conduce a una relación correcta con Dios, por medio de la fe. ¿La fe en qué? En su obra sustitutiva, en que Él murió por usted y murió por mí. Nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados, y si reconocemos eso en esta mañana, que estamos en delito y pecado delante de Dios y que somos objeto de su ira, si en esta mañana lo reconocemos y el Espíritu Santo trae como martillo esa convicción de pecado y ese profundo dolor de pecado en nuestro corazón, va a venir la fe que es por gracia, que es un regalo, y esa fe que nos va a mostrar que Cristo vino para salvarnos y tender esa escalera por donde suben y bajan ángeles, y esa escalera que nos lleva a una relación correcta con Dios, que es la bendición más grande que se ha podido dar a todas las familias de la tierra. La posibilidad de tener esa salvación, esa restauración de la relación correcta con Dios a través de la persona y la obra de Jesucristo. De aquel hombre insignificante para muchos, de un pueblito insignificante, pero que es el mismo Dios y que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino a esta tierra y se hizo en forma de siervo para entregar su vida, dar su vida en muerte de cruz, con el fin de traer salvación y vida eterna a usted y a mí si creemos en Él. Amén. Gracias por estar en este tiempo, gracias por compartir. Por favor, no dejen de ver el video, no dejen de compartirlo con otros. Hagan el ejemplo de los primeros apóstoles. Empezaron a regar. El ejemplo de Andrés empezó de una vez con su hermano, papá, con la familia. El otro compañero con el vecino, con el amigo del trabajo, empezó, papá. Hagámoslo, repliquemos este mensaje. Es un mensaje de vida, un mensaje de esperanza en medio de estos tiempos de desasosiego, en medio de estos tiempos de incertidumbre que traen aflicción, que traen desespero, porque hay una incertidumbre enorme y no sabemos qué hacer. Pero podemos creer que Dios tiene todo bajo control, y que Él lo que quiere en este tiempo es que usted y yo vayamos, corramos a Cristo para la vida eterna, que dejemos nuestra mala y vana manera de vivir, para que nos volvamos a Él y vivamos una vida rica, saludable y llena de Él, que podamos caminar en una relación correcta con Él. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tu palabra nos enseña y nos sorprende. A mí es el primero que me sorprende. Quedo sorprendido con todo esto que estamos estudiando, y te doy gracias por cada uno de los que están conectados. Y te pido, Señor, que tu espíritu como martillo golpee sus corazones y sean impactados y transformados por esta bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Chao, chao.